al sentirse incapaces de cumplir con los rígidos mandatos del patriarcado, al carecer de herramientas emocionales para lidiar con el miedo o con la inseguridad, utilizan la violencia como un mecanismo de control y dominación para imponerse en sus relaciones. Hola, bienvenidos a esta grabación más del podcast Entre Leyes y Emociones. Yo soy Blanca. Cristian. Lilian. Hoy vamos a tener un tema muy interesante aquí en la mesa que va a ser reescribiendo la masculinidad, para lo cual también por primera vez en este programa contamos con la presencia de un invitado. Y bueno, pues bienvenido, vamos a presentar a nuestro invitado. Adelante si nos ayudas a presentarte. Hola, yo soy el psicólogo Saúl García y bueno, hace algunos años estuve trabajando en un programa de reeducación para hombres y bueno, trabajamos justo los temas de la violencia, el identificar, el erradicar la violencia en los hombres, sobre todo la violencia que ejercen en la pareja. Y partiendo de este tema y con el invitado que hoy nos acompaña, me gustaría iniciar hablando de el ser hombre de manera tradicional, como anteriormente se construía en nuestra sociedad. ¿Qué significaba ser hombre antes y qué significa ser hombre hoy? Porque me parece que ha habido una evolución en las formas, en las conductas, en las acciones, en las relaciones, ¿no? Anteriormente en el programa que estuvimos trabajando la semana pasada, justo hablábamos de la violencia en las parejas y cómo la violencia, particularmente doméstica o de pareja, nos lleva a las separaciones. Y bueno, es violencia de género, se ejerce siempre entre hombres y mujeres y por eso es de género, pero sí tenemos que ser muy realistas que las cifras y que las estadísticas siempre van a apuntar más hacia una violencia del hombre hacia la mujer. Y eso también nos lleva a un tema bastante polémico que es el machismo, ¿no? Y que el machismo pues viene de la mano con la manera tradicional de cómo se era hombre anteriormente. Es que creo que muchos hombres crecieron justo con estas ideas de los hombres no lloran, los hombres no expresan estos sentimientos, tienen que demostrar que son fuertes, que son proveedores, que ellos no pueden expresar como estas emociones, por lo tanto ellos creo que pues esto ya viene de muchos años atrás y venimos con este patriarcado que justo ahora ya se está rompiendo, ¿no? Porque creo que ya llevamos un avance. Sin embargo, todavía nos queda como otro camino que recorrer y entonces aquí es donde los hombres entonces les dificulta gestionar como estas emociones por la cultura que traemos también de nuestro país, ¿no? Entonces ellos, pues, al estar como frustrados en esta expresión de emociones, creo que entonces es donde explotan y donde como no gestionan estas emociones, entonces ya se vuelve enojo y se puede volver violencia, ¿no? No sé si es eso. Bien, el hecho de este tema de ser hombre, pues es un tema transgeneracional, en donde incluso nosotros desde niños, ¿no? Vamos aprendiendo cómo debemos de ser hombres. Y justo en este programa de reeducación, la primera sesión se enfocaba, ¿no? En la definición, ¿no? Había una dinámica en donde se establecían equipos de hombres y dibujaban una silueta y la consigna era esa, ¿no? ¿Qué es un hombre? ¿Cómo debe de ser un hombre, ¿no? Entonces, muchos ponían que es ser fuerte, ser alto, no llorar. Y bueno, justo este tipo de conceptos los vamos entendiendo desde que somos niños, ¿no? Desde que tenemos 4 o 5 años, que empezamos ya a jugar con los demás, empezamos a ver, ¿no? Ay, es que me lastimé, me caí y no debo de llorar, me debo de aguantar. Y los demás, ¿no? Veo que los demás niños me están viendo y si lloro, entonces, ¿qué sucede, no? Y también, ¿no? En la parte de la familia, ¿no? Cuando empezamos a expresar estas emociones, el dolor, a los hombres por lo regular, y creo que es algo que ya se ha tratado de cambiar, es justo esta parte de las nuevas masculinidades,
Pero esta tradición, ¿no? De callar las emociones, callar los sentimientos, cubrir esas expectativas en donde los hombres es un listado de características de cómo debe de ser un hombre. Debe de ser fuerte, debe de ser proveedor, ¿no? Ya cuando es adulto, debe de ser valiente, debe de ser... Y entonces es el poder, ¿no? Poder cubrir esas expectativas de hombre, pero ese poder llega un momento en donde lo transformamos a un poder de ejercicio, ¿no? De violencia, un poder de sometimiento. Entonces es algo que desde pequeños vamos construyendo de cómo nos vamos creciendo, cómo nos vamos construyendo como hombres desde una tradición machista y cuando ya somos adultos es esta parte, ¿no? De cómo voy a eliminar algo que aprendí desde pequeño. Por eso se llama un programa de reeducación, porque es una educación que tuvimos desde la infancia y por eso tenemos que reeducarnos para este aprendizaje, pues replantearte, transformarlo, ¿no? Replantearte nuevas formas. Claro. Sí, y bien lo decía Saúl, es algo transgeneracional, en donde más que una tradición machista es una cultura, es toda una cultura. Somos un país, hablando solamente de nuestro contexto, sin salirnos más allá del tema porque es bastante amplio, pero hablando solamente de nuestro contexto, geográficamente en nuestro país, pues tenemos una cultura machista, ¿no? Y todo lo que planteabas ahorita me parece muy interesante y nos lleva inevitablemente a los tradicionales roles de género que se dan incluso desde antes de nacer, ¿no? Sabemos que desde estas, bueno, antes eran los baby shower, ahora son las develaciones de sexo, pero por colores incluso. Por colores en donde el rosa es el color de las mujeres, el azul tradicionalmente es el color de los hombres y lo vemos en los juguetes de nuestras infancias, de nuestros infantes. Nos vamos a un supermercado, a una tienda y los pasillos de los juguetes de las niñas pues están cargados de color rosas, de bebés, de muñecos, de planchitas, hornitos, cositas que tienen que ver con estereotipos, preservación de los estereotipos para el cuidado del hogar, para el sustento de la casa, ¿no? Y los hombres, materiales de construcción, carritos, cuestiones de ciencia, o sea, como un panorama diferente. Entonces, estamos culturalizados en roles de géneros desde pequeños. Antes, hace muchas décadas, yo creo que estos temas pues eran así y uno repetía y repetía patrones y me parece que hemos tenido avances, que es lo que hablabas hace ratito, Lilian, en donde ahora ya nos podemos replantear. A ver, ¿el rosa realmente es para las mujeres, no? O una muñeca, un bebé, solamente lo puede jugar una niña o un niño y desde ahí podemos empezar a visualizar nuevas formas desde la crianza. Y aquí valdría la pena, no sé, con la experiencia que tienes a la hora de dar los talleres con estos hombres, ¿puede desaprenderse? O sea, ¿sí desaprenden la violencia los hombres? ¿Se pueden reeducar? Sí, claro. La violencia desde este punto podríamos decir que son conductas aprendidas y por lo tanto se puede desaprender. Entonces, si aprendimos formas agresivas, sobre todo tiene que ver con conductas que utilizamos para establecer este control, para generar este poder. Entonces, si lo aprendimos como un recurso, como una herramienta para tener este control sobre una relación, también podemos desaprender y aprender nuevas herramientas, ¿no? Nuevos estilos de comportamiento que generen, ¿no? Una relación libre de violencia. Y bueno, esto que mencionas, Blanca, sí es muy importante, los roles de género. Desde pequeños, ¿no? Nos van a dar como marco, ¿no? De cómo hay una separación entonces, ¿no? Los niños, las niñas, entonces los niños deben de jugar con los niños, las niñas con las niñas, de este lado están los que juegan fútbol, de este lado están las chicas que juegan muñecas y lo vemos incluso en las escuelas, ¿no? En los recreos, como de pronto hay como estas divisiones, ¿no? E incluso
también, pues tal vez hasta los maestros dicen, no, a ver, espérate, vamos a hacer equipos, los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres, y se designan actividades distintas, ¿no? Y desde ahí entonces vamos a entender que hay una separación, ¿no? Y cómo entonces ya cuando estamos en una vida adulta, pretendemos que el hombre pueda trabajar en conjunto con la mujer, ¿no? En un espacio laboral. A veces todavía se ve, les cuesta trabajo el poder integrar o el poder convivir con una mujer en un espacio laboral, justo porque hay esta división de los roles de género. Se dice que entonces los hombres son los que deben de trabajar únicamente, son los que deben de llevar el sustento, y entonces llego al trabajo y ¿qué me topo, no? Me topo con una mujer en donde no me enseñaron que debe de estar en un espacio laboral. Y a lo mejor ahorita ya es muy, muy común, ¿no?, ver esto, pero si estos mensajes los estamos recibiendo desde niños, en donde la mujer se coloca en espacios más encaminados al hogar, más encaminados a la crianza, y entonces el hombre es el que debe de estar afuera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo debo de resolver este tipo de situaciones en donde encuentro a una mujer que no debe de estar en ese lugar porque yo aprendí que no debe de estar en ese lugar? Sí. Y justo, ¿no? El mantenerlo como el hombre, el jefe de familia. El traer como este estereotipo de proveedor y quien tiene que ejercer el poder sobre los miembros de su familia. Creo que es parte de lo que puede generar una violencia. Pero ahora quisiera preguntarte, ¿los talleres de reeducación para hombres pueden servir como una alternativa para llevar un matrimonio o una relación más llevadera? ¿Cómo se podría replantear esta masculinidad? Sí, es una buena alternativa, es muy, muy buena alternativa, pero aquí depende mucho del hombre que realmente quiera hacer el trabajo. Y esto lo llevamos en todos los espacios de trabajo psicoemocional, ¿no? Incluso en terapia. Tanto hombres como mujeres, si realmente quieren hacer este trabajo, pues lo van a poder hacer, ¿no? Si tienen problemas de cualquier tipo de índole emocional y lo quieren resolver, pues lo van a hacer. Pero por muchos programas de reeducación que existan, si el hombre no está en la disposición de querer resolver sus ejercicios de violencia, va a ser muy difícil que haya una eficaz reeducación. Sí, es que creo que aparte el hombre que es violento, el hombre que está en esas situaciones de violencia, tiene dos caminos: la repetición o la transformación. Y ahí viene lo que dices, ¿no? También la voluntad de querer transformar. Por ahí estaba escuchando un programa la otra vez en donde ya hoy en día infancia ya no es destino, porque no podemos permitir que eso que nos pasó, esos hechos traumáticos o historiográficos que nos tocó vivir en nuestras infancias ya nos definan quiénes somos. Podemos redefinir un nuevo camino en la transformación y encontrar nuevas formas. Recordemos que este tipo de programas que nosotros estamos llevando a ustedes es porque queremos plantear en la mesa, literalmente, nuevas formas de relacionarse entre las personas, entre hombres y mujeres, para alcanzar un mayor bienestar, ¿no? Y salud mental desde las familias. Tú hablabas de la convivencia, por ejemplo, entre hombres y mujeres en espacios laborales, y yo te decía esto de los roles de género. Desde las infancias los hombres pues son más toscos, más pesados, y entonces crecen con esa idea de que es la fuerza física la que predomina en ellos, porque indiscutiblemente los hombres sí tienen como pues más fuerza física, eso es inevitable, ¿no? Y por eso siempre a veces es que, no, pues ¿quién va a poner el garrafón? El hombre. Y aunque las mujeres sí no lo aguantamos, que nos hacemos es diferente, porque tenemos también esa idea de que el hombre lo tiene que poner porque se necesita fuerza, cuando nosotras sabemos que también nos podemos aguantar un garrafón, pero porque tenemos bien aprendidos estos papeles, ¿no? De cada quien lo que le toca hacer. Y en un espacio doméstico, cómo poder relacionarnos de una nueva forma en la que pues ya al hombre también se le permita la ternura, los cuidados y hablar de sus sentimientos. Es que justo creo que eso es lo que pasa, ¿no? Que los hombres son los que menos acuden a un espacio terapéutico, pero ellos también sufren ansiedad, o sea, ellos también sufren duelos, ellos también tienen estrés. Entonces, como ellos son los que menos buscan este espacio terapéutico, creo que son los que están como más vulnerables y en este sentido pues expuestos. Exacto. Sin embargo, creo que al hablar de nuevas masculinidades o diferentes masculinidades, creo que también es hablar de prevención,
porque también si vemos la estadística, los hombres, hay más suicidio en los hombres, ¿no? Claro. Entonces son los que no acuden a este espacio terapéutico. Por lo tanto, entonces hablar de estas diferentes masculinidades también es hablar como de bienestar emocional y de romper este aislamiento, ¿no? Estas cadenas, porque yo creo que la violencia machista y el machismo le ha hecho tanto daño tanto a mujeres como también a hombres, ¿no? Porque los ha reprimido de sus emociones. Eso debe de ser terrible, ¿no? El no poderte, el siempre usar la fuerza antes que la razón, o el no poderte desenvolver en tus emociones porque pues no puedes permitírtelo, debe de ser tremendamente difícil para ellos. Entonces yo creo que el machismo también le ha hecho mucho daño a los hombres. Y bueno, esta propuesta de nuevas construcciones en los hombres o nuevas masculinidades es una propuesta social que justo busca la igualdad entre hombres y mujeres y romper con los estereotipos de una masculinidad. Pues más bien la equidad, ¿no? Más que la igualdad, claro. La equidad. Y qué bueno que tocan eso, ¿no? Porque también, por ejemplo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia habla de que estos talleres de reeducación son para el agresor, pero el agresor se entiende por la misma ley que son los mismos hombres. ¿Es susceptible que también las mujeres, al ser un problema de todos, vayan a esos talleres? Bien, estos programas de reeducación no solo son para hombres agresores. En sí el programa se llama Programa de Reeducación para Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja. Y bueno, en esta parte es un programa que la intervención se divide, ¿no? La intervención debe de ser diferente en hombres y diferente en mujeres. Tal vez suena un poco incongruente porque lo que queremos es que haya una convivencia armoniosa entre los dos, ¿no? Hombres y mujeres. Pero aquí estamos hablando que la intervención con hombres es justo reeducar estos ejercicios de violencia, el transformar estas conductas, generar nuevas habilidades, otras formas de conducta en donde el hombre busque, ¿no? una relación de pareja libres de violencia. Y en la mujer es el que reconozca que está viviendo situaciones de violencia. Para empezar es justo el reconocimiento que hay una violencia en una relación, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres, pero en el caso de las mujeres que identifique los tipos de violencia y busque alternativas para salirse de ese ejercicio de violencia. Y en los hombres es que reconozca la violencia, que asuma que es su violencia y que busque otras alternativas para relacionarse y que no sea por medio de la violencia. Y bueno, también esto que mencionabas, ¿no? De las masculinidades, estas diferentes masculinidades, regresando un poquito, ¿no? A la tradicional que es a partir del machismo, en donde nos han enseñado a callar, ¿no? Nuestras emociones, nuestros sentimientos, el tratar de ser fuertes, el cubrir muchas expectativas de los hombres, ¿no? El mejor, el más. Y no sé si dentro de sus experiencias de vida vean, ¿no? Cómo los hombres hay esa tendencia a la competencia. Yo puedo más que tú, ¿no? Entonces en los juegos, ¿no? Yo te gano. No, yo hice uno más que tú. Y entonces siempre ha sido esta rivalidad, incluso entre hombres, en donde hay unas formas de competencia que nos llevan a situaciones de riesgo. En donde hay otro tema que tenemos que también, es que es muy, muy complejo esto, ¿no? Entonces, los autocuidados, ¿no? Porque justo dentro de esta parte de las nuevas masculinidades, diferentes masculinidades, tenemos que tocar el tema de los autocuidados, porque es un hombre que se ha expuesto a situaciones de riesgo, ¿no? El manejar a alta velocidad, la moto, ¿no? Yo puedo levantarla a 250, no, yo puedo levantarla a 300, ¿no? Pero no nos damos cuenta que tenemos un cuerpo, ¿no? De carne y hueso, que se puede desmembrar fácilmente, ¿no? O sea, somos frágiles. Lo que no entendemos es que los hombres somos frágiles. Y en esta parte realizamos conductas muy riesgosas. Subirnos a la azotea, ¿no? Desde niños, yo me puedo trepar, no, yo también. Entonces, desde ahí vamos aprendiendo, desde esta parte de competir, pero también de realizar actos que atenten con nuestra vida. Y entonces las nuevas masculinidades también trabajan estos temas donde tenemos que buscar
cómo autocuidarnos, ¿no? Tener estos estilos de autocuidado en donde nos protegemos también, porque entendemos que somos frágiles. Sí, porque justo este modelo tradicional los expone a los riesgos, en la adrenalina masculina, ¿no? De buscar desafiar las leyes de la gravedad o desafiar esta competitividad que hay entre hombres, pues los expone de manera bastante fuerte. Porque pues no se les permite otra cosa, ¿no? Y esto también nos lleva a que pues los hombres quieran siempre demostrar ese dominio, ese poder, esa fuerza, y como más tarde eso se lleva a una relación de pareja, en donde el hombre sigue como con esta idea de demostrar el dominio, el control y la fuerza. Y pues ahí es donde muchas veces las cosas se rompen en una relación de pareja. Y también partimos de desmitificar el amor romántico que tanto daño le hace a la sociedad. Siguiendo un poco a la autora Coral Herrera, nos decía que de ahí partía todo, porque el amor romántico nos dice o nos vende la idea de que el amor todo lo puede, o que con amor todo se puede vencer. Pero cuando tienes una situación de violencia real con un hombre que ejerce la fuerza como uso de control, pues el amor no lo puede. Antes no se cuestionaba y realmente las mujeres aguantaban todo lo que pudieran porque el amor todo lo soporta, el amor todo lo puede, el amor, ¿no? Pero hoy en día sabemos que eso ya no es así, que hemos roto con esas cadenas, al menos ideológicamente, y bueno, tanto hombres como mujeres estamos en una lucha por romper estas cadenas. Y en esa lucha cabría como plantearse, ¿no? Porque también, aunque las cifras son menores, hay hombres que sufren violencia por parte de su pareja, ¿no? Sea mujer, sea quien sea, sufren violencia. ¿Esos talleres sirven también para replantearse ese autocuidado? Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Click Legal, tanto en páginas web como en TikTok, Instagram, YouTube y Facebook.